López Obrador furioso. En la conferencia de la mañana, Andrés Manuel López Obrador señala que le patea el hígado que un grupo de ambiciosos manchara el buen nombre de México. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente jueves y bueno, pocas veces podemos ver a Andrés Manuel López Obrador tan molesto. Y sí, hoy en su conferencia matutina se veía sumamente furioso, sumamente incómodo con este tema. Algo que es su lucha diaria, algo contra lo que Andrés Manuel se ha propuesto, si no erradicar al 100%, sí disminuir de manera sustancial y categórica. La corrupción. La corrupción es un cáncer que ha afectado todas las esferas del gobierno mexicano. Los tres poderes de la Unión están llenos de corrupción. Esto ante la avaricia, ante la ambición de unos cuantos que no saben a bien por qué están ahí. Muchos factores son los que originan la corrupción. Entre ellos, por ejemplo, el nepotismo. Eso de poner a familiares, a compadres, a amigos en puestos para los que no están debidamente preparados. Tal y como lo hiciera Enrique Peña Nieto cuando puso a Luis Videgaray en relaciones exteriores. Y así podemos tener muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el juez o aquellos magistrados que ponían a sus familiares, a la comadre, al compadre, hasta el perico lo ponían dentro del Poder Judicial. Los mismos ministros, Luis María Aguilar, que tiene a su hija, y el otro que no recuerdo su nombre, pero que de igual forma tiene a su hija. Eso es corrupción. Esa es una forma pura de corrupción. Sin embargo, hoy en día es muy difícil combatirla porque está muy adentro. Digamos que tiene una metástasis este cáncer en México. Andrés Manuel López Obrador quiere ser la quimioterapia que ataque este problema. ¿Por qué? Porque México tiene para salir adelante. México tiene mucho por venir. Los mexicanos somos gente honesta, gente chambeadora, que nos levantamos 6 de la mañana para empezar a buscar cómo llevar sustento, cómo ser alguien que sea productivo a la sociedad. Ese es el mexicano que Andrés Manuel defiende. Ese es el mexicano con el que Andrés Manuel convive. Cuando va a su rancho, cuando anda en Palenque, como anduvo este fin de semana, y principios de semana, esos son los mexicanos que Andrés Manuel quiere que salgan adelante. No la misma minoría rapaz, esa a la que él denomina mafia del poder y que ahora, por la investidura, no lo puede decir. Pero nosotros aquí sí lo podemos decir. La mafia del poder existe y está integrada por el Grupo Atlacomulco, por Vicente Fox, por Felipe Calderón. Es una mafia muy bien organizada que hay que acabar gradualmente. Muchos critican a López Obrador por su borrón y cuenta nueva. Sin embargo, esto es muy claro. Dice, yo no voy a ser el policía. Para eso hay instituciones como Inteligencia Financiera del SAT, manejada por Santiago Nieto. Que corrieran de la FEPADE con Peña Nieto por querer investigar a Emilio Lozoya. Y que bueno, ahora con López Obrador tiene una segunda oportunidad para acabar con los corruptos. Eso es lo que Andrés Manuel está buscando. Vamos a ver el momento exacto en el que Andrés Manuel pues señala este sentir en contra de la corrupción. Me patea el hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra. Eso se acabó. Se acabó porque además eso no tiene que ver con nuestro pueblo. Nuestro pueblo es honesto. Nuestro pueblo
tiene buenos sentimientos. Nuestro pueblo es trabajador, es un pueblo ejemplar. Y un grupo de ambiciosos han manchado el nombre de México y han afectado la reputación de los mexicanos. Esto se acaba. Me canso ganso. Ahí nos vemos mañana. Ya lo escucharon. Me patea el hígado. Yo creo que López Obrador quiso decir: me patean los blanquillos. Escuchar esto sobre la corrupción. Escuchar que México es uno de los peores evaluados en cuestión de corrupción por un organismo internacional. Hemos hecho el ridículo otra vez a nivel internacional. ¿Por qué? Por intereses. Intereses de algunos cuantos. Algunos que tienen nombre y apellido. Vicente Fox, Carlos Salinas, César Duarte, Javier Duarte, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos ligados estrechamente con el Partido Revolucionario Institucional. Un partido que se ha caracterizado por ser eso, el peor mal de México. López Obrador hoy fue muy certero al final de su conferencia. Sí, me patea el hígado disfrazado de esto, de blanquillos. Yo siento que eso es el verdadero dolor de Andrés Manuel. Me molesta. No quiso ser más coloquial, pero lo vamos a hacer. Andrés Manuel hoy estuvo a punto de decir: me encabrona lo que pasa con México. Organismos internacionales nos evalúen de esa forma. Y es que investigando un poco, sí, la verdad es que está bastante gacho esta situación. Ya que, por ejemplo, en México ocupa el lugar 135. Solamente por arriba de países latinoamericanos como Paraguay, como Guatemala, como Venezuela. Y esa es la percepción. Pero hay países que nosotros diríamos son más corruptos, porque pueden ser más pobres, porque no tienen tantos ingresos como México. Vivimos en un país lleno de opulencia, lleno de recursos, y sin embargo, por ejemplo, Bolivia, Chile, Bahamas, Costa Rica, Dominicana, incluso Cuba, está mejor evaluado en cuestión de corrupción que México. Esto es algo con lo que tenemos que acabar, sí o sí. No podemos seguir permitiendo que la corrupción nos acabe, que la corrupción reine en nuestras vidas. Eso es el principal mal de México. ¿Por qué México no se desarrolla? Porque se nos hace fácil dar el moche. Porque se nos hace fácil evadir una multa de los policías. Te pasas un alto y, oiga, poli, pues ¿cómo nos podemos arreglar? Y de inmediato, en lugar de pagar tus 300 pesos de multa, le das un billete de 200 al policía y te ahorraste 100 pesos, te ahorraste el trámite y la molestia. Eso es la verdadera corrupción. Esa es la verdadera situación contra la que tenemos que ir. Tenemos que empezar por uno mismo. Acabar con la corrupción de adentro. Sí, las altas esferas tienen mucha culpabilidad. López Obrador dice que barrerla como la casa, como las escaleras, de arriba hacia abajo. Pero tenemos que ayudarlo. Andrés Manuel no puede solo. La corrupción era latente, era una pudredumbre, con Peña Nieto. ¿Por qué? Porque había corrupción en el Ejecutivo, había corrupción en el Legislativo, había corrupción en el Poder Judicial. Los tres poderes de la Unión estaban infestados de corrupción. ¿Quién era el titular del Ejecutivo? Enrique Peña Nieto, un alumno adelantado del grupo Atraco Mucho, que simplemente se sirvió con la cuchara grande y se dedicó a robar y endeudar el país. ¿Quién era el titular del judicial? Luis María Aguilar, un juez que simplemente estaba en su puesto por intereses monetarios, pero que nunca dio nada de resultados. Incluso cuando Andrés Manuel le solicita que se redujeran los sueldos, este hombre brincó como chapulín en comal, como gusano en comal,
Y no, se negó rotundamente. Eso es corrupción. Ahí es donde vemos cuál es el verdadero interés de estar en su cargo. ¿Quién otro? En el Senado, Cordero, Ernesto Cordero, el titular del Senado, muy amigo de Felipe Calderón, y que traicionara incluso a su partido porque no se puso al candidato que él quería a competir a la presidencia de la República. Ahí es donde está la corrupción. La corrupción está en todo México. De hecho, en el semáforo de corrupción, Campeche dicen que es uno de los menos corruptos. La verdad es que yo les invitaría a que se dieran su vuelta y verían que no es así. Está generalizada. Es un mal que nos afecta día con día, de manera cotidiana. Y sí, comparto con Andrés Manuel López Obrador el sentir de sabernos como uno de los países más corruptos del mundo, uno de los más corruptos de América. Hablamos a veces pestes de Centroamérica por decir que no están desarrollados. Sin embargo, la percepción de corrupción es mejor en Costa Rica, por ejemplo, que en México. Es mejor en las islas del Caribe, que son paraísos fiscales, que en México. La verdad, eso sí cala. Es como que te dijeran que, no sé, San Cristóbal y las Granaditas, un país, una isla, es mejor que México jugando fútbol. O que los tacos en Portugal son más sabrosos que en México. Estas son cosas que calan. Son como patadas en los blanquillos. Y sí, Andrés Manuel, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con que hoy hayas expresado tu sentir, con que te hayas contenido, porque sabemos que la prensa fifí hubiera tomado de mala manera que dijeras, me encabrona. Pero sí, la verdad es que sí molesta, y molesta bastante. Puedo decir que encabrona saber que México es tan corrupto. Tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a hacer posible la cuarta transformación del país. Esta transformación solo se logra si tú tienes la mentalidad adecuada. Si tú haces un cambio desde tu casa, no dando moches, no dando mordidas a los policías, tirando tu basura en los lugares correctos, sacando a tu perro con una bolsa. Eso nos hace diferentes. Eso va a lograr la cuarta transformación de la que tanta habla Andrés Manuel. No solo en sistema o en la cuestión administrativa, en la cuestión del presidente. Necesitamos cambiar. Y para eso necesitamos, sí, blanquillos. Vamos a hacer un omelette en contra de la corrupción. Y recuerda, yo no soy fifí, ni tampoco chayotero. Soy el 2.0 y te invito a que veas el próximo video. ¡Pa' qué va!